estas instalaciones para el evento, especialmente a Miguel Domínguez, a Fernando y a Sofía Rodríguez. Igualmente y particularmente quiero agradecer a todas las personas aquí presentes. Es un placer para mí ver tantas caritas de mi edad que estamos luchando por una misma causa. Todos ustedes que vienen representando a su alcaldía y a sus realidades son la clave de este evento. Hoy no solo inauguramos un evento, queremos encender una llama de esperanza colectiva, de lucha y de transformación. Nos encontramos aquí porque entendemos que el cambio climático no es una lucha aislada, es una lucha interseccional. Es urgente, pero no es una causa aislada, no es un fenómeno que podemos encerrar en fronteras, no es un fenómeno que podemos encerrar en disciplinas o en datos duros, en estadísticas. No es solo una cuestión ambiental, es una cuestión de justicia. Porque todas las luchas, vuelvo a repetir, están interconectadas. La defensa de la tierra es inseparable de la defensa de una vida digna. La justicia climática no se logra sin perspectiva de género, sin lucha de clases, sin perspectiva racial, sin decolonización. No podemos hablar de salvar el planeta sin hablar de quienes lo habitamos, que somos nosotros, de quienes lo han saqueado, que es el norte global, y de quienes han sido históricamente silenciados, entre ellos las juventudes. El cambio climático no es un fenómeno que llegó de pronto, es la consecuencia directa de un sistema que ha potenciado el ser humano. El colonialismo y su heredero, el capitalismo, que han explotado cuerpos, territorios y saberes. Me permito decir en este espacio todas estas palabras porque han impuesto una lógica de despojo y acumulación sin límites. Este sistema nos ha hecho creer que somos pequeñas piezas en una máquina que no podemos detener. Nos ha convencido de que no tenemos poder, pero sí lo tenemos, que no tenemos voz o que no hay salida, pero eso no es verdad. Y ustedes, junto con nosotros, somos la prueba viviente de que somos diferentes y que tenemos capacidad de agencia, que sí podemos imaginar y que sí podemos construir otras formas de habitar este mundo. Que no estamos solos, que podemos hacer un evento con una huella ecológica muy baja, que fue la principal intención de este evento, que podemos hacerlo de la manera más inclusiva y priorizando las voces históricamente marginalizadas, que somos parte de una red viva de resistencia que crece en cada comunidad, que defiende el agua, que defiende el bosque, que se une para proteger su territorio. Y claro, en cada juventud que hace escuchar su voz contra un futuro que no merecemos, porque nosotros no causamos el cambio climático. Hoy abrimos este espacio para mirarnos, escucharnos y reconocernos como sujetas y sujetos de cambio. No somos víctimas, sino tejedores de una nueva realidad, donde el conocimiento no esté fragmentado, sino que dialogue desde lo ancestral con los pueblos originarios, desde lo científico, como muchos científicos que tenemos aquí, desde lo comunitario, desde lo académico, pero también desde lo empírico. No importa si no hemos estudiado las cosas desde el fondo, ya lo estamos viviendo y con eso basta. Les invito a que en estos días dejemos que las certezas impuestas se tambaleen, que la rabia se transforme en energía y que la imaginación política se desborde, porque este es nuestro tiempo, porque la justicia climática no llegará mañana, debemos construirla desde hoy, con cada palabra que decimos, con cada vínculo que tejemos y con cada decisión que tomemos. Gracias por ser parte de este gran movimiento que son las Cumbres Climáticas Juveniles, una iniciativa mexicana y también de la Local Conference of Youth. Y sobre todo, gracias por creer que hacer las cosas de diferente forma es posible. Ya lo estamos haciendo, desde el amor, el respeto, la horizontalidad y la inclusión, los principales valores que rigen este evento. Sin más, doy por iniciada la bienvenida a la Cumbre Climática Juvenil Ciudad de México y nuevamente les agradezco. Pasaremos con unas breves palabras del colectivo Reacciona,
uno de los principales colectivos de la organización de la Cumbre Climática Juvenil Ciudad de México. Muchísimas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias por esta gran apertura. Creo que ya sentó las bases de por qué estamos aquí, cuáles son los valores a través de los cuales vamos a trabajar. Y pues primero que nada, pues quiero agradecerles por estar aquí. ¿Cómo están? ¿Se encuentran bien? ¿Ya están bien despiertos? ¿Más o menos? ¿Cómo los trató el transporte público? Sí, difícil, ¿no? Vivir en esta ciudad. Bueno, primero que nada me gustaría, además de agradecer, darles un poco de contexto. En Reacciona somos una organización fundada por jóvenes y para jóvenes que empezamos a trabajar por ahí del 2018-2019, cuando cada uno de nosotros estaba todavía en la universidad y nos desesperaba ver cómo ya se nos estaba viniendo encima la emergencia climática. Empezábamos a ver cómo cada vez había lluvias más fuertes, fenómenos climáticos más extremos, empezaban a llegar estas olas de calor que nos están llegando en verano, todavía no tan fuertes, y veíamos mucha inacción en nuestras universidades. Nos parecía preocupante que como juventudes no estuviéramos organizados para juntar nuestras experiencias, nuestros conocimientos y nuestra energía para prevenir los daños de un futuro que no queremos, pero que ya está aquí. Fue entonces cuando decidimos empezar a trabajar en red. En ese entonces, algunas personas de lo que hoy se convertiría en Reacciona estaban en un colectivo que de la Facultad de Ingeniería, yo estaba en unos de la Facultad de Ciencias, teníamos unos de Ciencias Políticas, estábamos conectados con colectivos que estaban aquí en huertos urbanos de la Ciudad de México, con algunas redes de jóvenes indígenas, y decidimos empezar a trabajar juntos. Fue después de muchas batallas, decidimos constituirnos como asociación civil y nos pareció que existía este evento, ¿no? La Cumbre Nacional de Jóvenes ante Cambio Climático, o en inglés la LCOI, que realmente, aunque México sí tenía una participación importante, no estaba llevando las visiones y voces de todas las personas que había en México. Por un lado, porque México es un país extremadamente grande y extremadamente diverso, porque las juventudes viven realidades muy diferentes, incluso aquí en la Ciudad de México, y porque no tenía contemplados valores como la interseccionalidad, la interdisciplina, la colectividad, la inclusión de las diferentes realidades e incluso esta perspectiva de justicia climática. ¿Cómo hacemos que tengan mayor participación las personas más afectadas por el cambio climático y con menor responsabilidad ante ellas? Porque además las juventudes son un grupo que se intersecta con las mujeres, las disidencias, las personas neurodivergentes, hay juventudes rurales aquí en la Ciudad de México, probablemente muchos de ustedes o algunos de ustedes lo serán. Y nada más quiero decirles que desde Reacciona nos dimos cuenta que no bastaba con tener este evento nacional, que lo hemos venido organizando y coorganizando ya por 4 años seguidos, sino que nos dimos cuenta que tenía que existir eventos a nivel local para que las juventudes pudieran hablar, proponer acerca de cómo estaba impactando el cambio climático en sus localidades, en este caso en la Ciudad de México, una urbe que es enorme, una de las grandes metrópolis a nivel mundial, y de acuerdo a datos con el IPCC, es de las zonas más vulnerables al cambio climático, porque tenemos muchísima infraestructura de concreto y en la zona urbana de la Ciudad de México hay pocos espacios verdes. Al sur de la Ciudad de México hay muchísimos, pero están distribuidos inequitativamente. Las zonas más vulnerables hídricamente, más vulnerables a los efectos de la ola de calor, son las zonas usualmente marginalizadas de la ciudad, por ejemplo, zonas como en Iztapalapa. Entonces, en estos eventos locales nosotros buscamos que ustedes empiecen a hablar de cómo les está afectando el cambio climático, cómo creen que deberíamos de actuar en comunidad ante él. Y nada más quiero recordarles que esta es una realidad que ya estamos viviendo. No es algo que tengamos que prevenir para dentro de 5 años ni para dentro de 10. No sabemos realmente qué tanto vamos a poder depender de otros factores externos para actuar ante esta emergencia, pero lo que sí nos corresponde como generación es poder decir: yo hice lo que estuve en mis manos para actuar ante esta lucha, yo puse de mi parte, yo puse de mi energía. Que nosotros, cuando las demás generaciones que vengan después de nosotros nos pregunten: ¿tú causaste el cambio climático o trataste de resolverlo?, que les podamos decir: yo fui parte de esta lucha, yo estuve ahí. Les voy a decir la verdad, he estado en espacios internacionales, en las COPs. La verdad es que el panorama internacional es difícil, pero
Pero por eso mismo, si nosotros no nos organizamos desde abajo, menos se va a poder. Somos la única esperanza que hay, el actuar en colectivo y el actuar junto con las autoridades, instituciones, redes, colectivos que nos lo permitan. Así que creo firmemente en el actuar colectivo con las universidades, con las autoridades cuando se puede y entre nosotros, entre nosotres. Entonces, pues vamos a echarle muchas ganas, ¿va? Listo. Muchas gracias, Roger. Pues ahora pasaremos a una intervención de las autoridades que hicieron posible este evento en esta universidad. Damos comienzo con Miguel. Buenos días aquí en Justo Sierra. Me da mucho gusto ver caras conocidas, jóvenes de todas las universidades públicas. No sé si hay de universidades privadas o de dónde hay, pero muy grata su presencia. Yo tengo en la Universidad Rosario Castellanos 2 meses y medio más o menos, y cuando llegué me pasaron el primer documento a revisar. Fue una petición de organizar en la Universidad Rosario Castellanos la COI. Y dije, muy bien, es ideal para que los alumnos de ciencias ambientales para zonas urbanas participen y se enteren de qué está pasando con el cambio climático, discutan, se enteren y haya un intercambio entre jóvenes, ¿no? Que puedan participar de alguna manera en todas estas discusiones. Lo platicamos ya con la dirección, pues sí va, pero la universidad que está en la sede de Gustavo Amadero está bastante más lejos, ¿no? Entonces, por eso pedimos aquí la intervención que agradecemos muchísimo de Justo Sierra, de Sofía Rodríguez, para poder estar en este espacio tan cómodo, tan amplio y céntrico, ¿no? Estamos en el corazón de la ciudad, entonces yo creo que sí, como comentaban, la Ciudad de México es un laboratorio ideal para pensar en todos los temas de cambio climático. Tenemos un montón de problemáticas que tenemos que resolver, en especial, creo yo, los impactos que tiene el agua, las islas de calor, un montón de elementos, cómo distribuimos la comida, cómo sacamos todos los residuos sólidos. Hay un montón de cuestionamientos que nos tenemos que hacer, y quién más que ustedes que están y que van a tener un papel preponderante en todas estas soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Yo hace años participé en una cosa que se llamaba también auspiciado por la ONU, que era jóvenes, ya no me acuerdo del nombre, pero que de alguna manera se hicieron grandes aportaciones. Hubo toda una serie de propuestas juveniles, tanto que llegaron a representar a México en distintos escenarios internacionales, ¿no? Entonces no me queda más que invitarlos a que participen activamente en todas estas discusiones que va a haber aquí en los salones de Justo Sierra, donde seguramente vamos a tener una declaratoria muy interesante, ¿no? Que queremos compartir. Muchas gracias por todo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ya terminaron de despertar ahora sí? Más o menos. ¿Tienen frío o calor? ¿Las tres? Que están bien, que están bien. Pues chicas, chicos, bienvenidas y bienvenidos sean a la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Para quienes nos visitan de fuera y para nuestros estudiantes, pues bienvenidos aquí al plantel Justo Sierra. Para mí es muy grato poder recibir a tantos jóvenes que son convocados por un tema tan relevante, tan importante hoy en día, que nos cruza a todos. Creo yo que es muy importante decir que es una responsabilidad conjunta, no solo de ustedes. A mí no me gustaría decirles ya es su responsabilidad y nosotros ya no nos toca hacer nada, sino todo lo contrario. Me parece que es una serie de luchas que tenemos que hacer de manera coordinada, intergeneracionalmente, porque finalmente la casa es de todos y de todas. A nuestra generación
la del maestro Miguel, la de quienes somos, tenemos ya más años en este planeta. Pues hemos de muchas formas intentado articular luchas, propuestas, pero no siempre es fácil. Y justo antes de subir acá, platicaba con el maestro Miguel y le decía yo que creo que ustedes son la llave del futuro, porque tienen la energía, tienen muchas veces las condiciones, tienen la creatividad, tienen las ganas, que a veces a nuestra edad se van perdiendo un poquito, ¿no? Y porque también la vida misma nos va llevando hacia otros ámbitos. Pero yo siempre he sido un convencido de que las juventudes, de que ustedes, las y los jóvenes, tienen en sus manos las condiciones de posibilidad por todo esto que les digo, por las energías, por la creatividad, porque tienen muchísimas ideas innovadoras con las que podemos intervenir y articular. Pero también me parece importante, y desde acá, desde la Universidad Nacional Rosario Castellanos, tenemos muy claro algo: los jóvenes deben ser, creemos y estamos absolutamente convencidas y convencidos de ello, ustedes deben ser agentes sociales activos de cambio. No podemos nada más quedarnos, como ya bien lo apuntaba desde las poderosas palabras que nos compartió Angeni, al inicio. No podemos encerrar este tema, esta situación, ni en aulas, ni en disciplinas, ni en solamente, no solamente en aulas, porque también debe estar en las aulas, no solamente en las disciplinas, pero también debe estar, no solamente en estos foros, pero también son muy importantes, y tenemos que generar todos los espacios posibles para poder reflexionar conjuntamente, sumar voces, y sumar voces que además se conviertan en acciones, ¿no? Ya lo mencionaban. Hay una frase que a mí me ha acompañado desde hace muchos años. No voy a ahondar en lo que ya muy bien nos dijo Angeni, pero tenemos que conocer cuáles son los dolores de los otros, de las otras, desde dónde hablan, desde dónde vivimos estas relaciones de poder, estas relaciones de vulnerabilidad, la interseccionalidad que hay entre ellas, y convertir ese dolor en rabia, y luego esa rabia convertirla también en dignidad, y esa dignidad tiene que convertirse en futuro y en otro futuro, porque yo estoy convencido, y por eso es que abrimos estos espacios y los que sean necesarios para poder tener la posibilidad de pensar otros mundos, otro mundo posible, o mejor aún, otros mundos posibles en los que quepamos todas y todos, en los que la justicia sea la regla y no la excepción, en los que todas y todos podamos intervenir de manera activa en las decisiones, y todo esto pues finalmente es una corresponsabilidad, y a mí me gusta mirarlo así. Y bueno, decirles, jóvenes, que estamos aquí para apoyarles en lo que necesiten. Insisto, a veces nuestras energías no son las mismas que las de ustedes, pero estamos en el mismo canal, en la misma sintonía, queremos lo mismo, me parece, y desde ahí podemos coordinarnos, coadyuvar, colaborar, y bienvenidas y bienvenidos sean. Espero que sea un evento muy, muy productivo, y que no sea el único, que sigamos teniéndolos de visita por acá las veces que sean necesarias. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos sean. Finalmente, pues queríamos decir que el equipo organizador está compuesto por varias organizaciones climáticas, y vamos a hacer un agradecimiento, y con eso damos por iniciado el evento. Primero agradecemos a Reacciona, a LECOI, a Alianza Alimentaria, a Student Hub Energy, a Creadoras de Futuro, Greenpeace México, ONAMU, Tierra Nuestra, Ateneo y Climate Reality Leadership. Muchas gracias.
pasaremos a la conferencia magistral de Alan Valdés, entonces hacemos el cambio. Muchas gracias. Hola, mucho gusto a todos, soy Alan Valdés. Un gusto ver a Roger por primera vez en persona, que colaboramos durante los pasados meses. Porque pues como bien mencionaron, la colaboración es importante entre todas las juventudes que estamos y somos parte de estos espacios. Me presento, soy Alan Valdés, soy biólogo de formación, participo en diplomacia ambiental y gobernanza de la biodiversidad. He estado en espacios de cambio climático, pero trabajo más en las interconexiones de biodiversidad y cambio climático. Y también trabajo con el Acuerdo de Escazú, que es este espacio que nos permite a nosotros como personas poder trabajar y reconocer nuestros derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia, y es un poco de lo que va a ir ahondando un poquito la experiencia que he tenido y que quiero compartir con ustedes. Yo no era activista ambiental como quizá muchos de ustedes que están empezando en este espacio. Yo comencé en el activismo ambiental en el 2020, en la pandemia. Tuve la oportunidad de participar previa a la pandemia en una consulta nacional para conocer cuáles eran los sentimientos de las juventudes respecto a un proceso que ocurría a nivel internacional, que era el llamado Marco Global de Biodiversidad, que buscaba recolectar todas las voces de las juventudes, particularmente de esa consulta mexicanas, para tener una posición como juventudes mexicanas y llevarlas y trabajarlas en conjunto a nivel internacional con más juventudes y posicionarnos ante ese proceso internacional. Yo no entendía esto al principio. Pero fue importante para mí porque reconocía desde antes el valor de que nos comunicaran, nos hicieran saber que esto estaba ocurriendo, que esto era importante, que teníamos que ponernos a trabajar, a chambear y conversar en conjunto para saber qué queríamos, ¿no? O sea, creo que esa pregunta es súper importante desde el principio y que nos hagan esa pregunta, ¿no? ¿Qué quieres? O yo, ¿qué quiero? ¿No? O sea, incluso en distintos momentos de la vida te vuelves a hacer la pregunta una y otra vez. Les compartiré que yo no empecé ni en el activismo, ni en la diplomacia, ni en la gobernanza de manera inicial. Yo trabajaba con parásitos en un laboratorio y trabajaba con procesos de inmunología. Entonces, eso simplemente me llevó a hacer reflexiones de esto es lo que quiero, lo que me gusta es comunicar y conversar con las personas sobre por qué es importante esta parte de la ciencia. Luego me llevó a hacer comunicación de la ciencia y la comunicación de la ciencia me llevó a reconocer, ok, quiero que la gente conozca esta información, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, pues quiero que la conozcan para que puedan tomar decisiones, sepan sobre qué están hablando, sepan si la decisión que quieren es realmente la que quieren. Y bueno, eso me llevó justo a hacer esa conexión de un derecho que es el acceso a la información por primera instancia, donde uno quiere compartir siempre qué es lo que, algo que puede beneficiarle, inicialmente con el núcleo familiar, pero también con amistades que decía, oye, güey, ¿por qué estás tomando esta decisión? ¿No? O sea, ¿sabías que esto está ocurriendo? Y pues claramente no todos lo sabemos todo, ¿no? Pero la idea es poder generar estos procesos de interconexiones que nos permitan pues trabajar y conversar, ¿no? Y abrir oportunidades. Entonces, esto me llevó a este espacio que particularmente soy de parte de una organización que se llama Given, que es la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, en el capítulo de México, que fueron quienes organizaron esta consulta en febrero de 2020. Que dije, bueno, soy biólogo, ¿cómo es que yo no sé qué está ocurriendo con la biodiversidad? Y cuando supe qué era lo que ocurría con la biodiversidad a nivel internacional, o más bien a nivel nacional, es como de, quedé en shock. ¿Por qué alguien que estudió por 4 años biología no sabía
acerca, o no le dijeron nunca sobre la crisis enorme que teníamos de la pérdida de biodiversidad. No sabía qué ocurría con el tema de cambio climático, ¿no? O sea, no eran conversaciones que se tenían cuando estudiaba en la universidad. No era un tema relevante para la formación de personas que tenían que tomar decisiones sobre su propia vida y posteriormente apoyar a los tomadores de decisiones a tomar decisiones sobre el rumbo de un país. Entonces, es como de, ok, estoy aprendiendo algo nuevo, esto está interesante y pues quedé en shock, ¿no? O sea, el reconocer cómo estaba cayendo drásticamente las especies en México a nivel regional, ¿no? Que en ese momento estaba un reporte de WWF donde decía que estaba en declive el 80% de las especies de mamíferos a nivel de Latinoamérica. Es como de, estamos hablando del 80%, es decir, pensando en este auditorio, más de la mitad no estaría, ¿no? O sea, yo creo que solamente este grupo de acá serían el grupo de mamíferos que se mantienen a nivel regional. Ahora, ¿qué pasa con todas las demás, no? O sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo es que hemos llegado a este punto? Entonces, eso justo me llegó a involucrarme y decir, ok, hay algo que puedo hacer. Era pandemia, no tenía mucho que hacer, eran tiempos complicados y la mente tenía que estar entretenida para no pensar en algo, ¿no? En ese momento también hacía cosas de comunicación de la ciencia y sí me involucré mucho en el tema de COVID, pero dije, bueno, tengo que salir también de la vivencia del COVID, pero también de entender el COVID, entonces hagamos algo distinto, que era involucrarse en temas como ambientales desde el área de biodiversidad y entender cómo todo estaba ligado con algo que yo en ese momento hacía de la tesis, de cómo es que el cambio climático estaba afectando la distribución de la enfermedad de Chagas en Hidalgo. Entonces es como de todo en ese momento me hizo clic. Cómo el cambio climático se relacionaba con las enfermedades que aumentaban, de una enfermedad que estaba naciendo recientemente, que posiblemente había salido de un murciélago y que además ese murciélago era porque se estaba destruyendo el hábitat donde posiblemente, bueno, donde estaba, y eso había más contacto con humanos, y entonces había toda una correlación de lo que existía y del específico momento donde estaba viviendo en ese entonces. Y así como yo, también hubo otras personas que hicieron ese clic. Entonces me dediqué a esto de manera voluntaria, fue muchísimo esfuerzo, pero también aprendí muchísimo y es algo que creo que será valioso poner sobre la mesa, que aprendan mucho en esos procesos del activismo que van a estar llevando a cabo o de esto que están teniendo acá y conocer muchas personas. Fui guiado por una persona que se llama Amelia Reguín. Esta espléndida mujer me involucró en procesos que yo no estaba consciente que ocurrían, bueno, más bien que no había racionalizado que ocurrían porque era afectado por ellos, como los conflictos socioambientales, el hecho de cómo utilizaban a las juventudes para poder llenar cupos, etcétera. Entonces, estos espacios de activismo me llevaron a también cuestionarme. Bueno, ya hice clic en toda esta relación que existe entre cambio climático, pérdida de biodiversidad, la falta de educación y el acceso a la información. Bueno, o sea, ¿qué podemos hacer, no? Mi experiencia de vida también me llevó a saber un poquito que lo que teníamos que hacer era accionar, porque pues no soy quien para contarlo, pero en mis momentos de juventudes también fui activista, nunca ambiental, pero era activista de que realizaba paros en su momento, ¿no? Me tocó la crisis de la desaparición de los 43, me tocó movilizarme, para eso hicimos un paro en la Facultad de Iztacala, una de las primeras que ocurría en ese entonces, pero eso me permitió también entender cómo los movimientos de juventudes funcionaban, cuáles eran las brechas que teníamos, por qué no avanzábamos, por qué no conseguíamos las demandas que necesitábamos. O sea, todo este proceso era porque no sabíamos y no entendíamos cómo funcionan los espacios de gobernanza, no sabíamos cómo son los espacios de participación y tampoco sabíamos cómo informar a la gente de lo que estaba ocurriendo y sensibilizarla sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces, esta experiencia, bueno, la presentación está acá, entonces voy a pasar rapidísimo un poquito, me llevó a un tema que quería con el cual empezar un poquito la conversación, y es que cuando esto me hizo clic, entender todo este conflicto, pues claramente me llegó un tema importante de salud mental, ¿no? De estrés, de ansiedad, ¿no? De saber qué hacer. Por azares del destino encontré esta inicial pregunta que les quiero hacer y ponerles en contexto. Si la conocen, espero que no me den la respuesta ahorita, quiero darla un poquito al final. Y es
una frase que retomo de Galeano, y es donde habla sobre un pasaje y una experiencia donde menciona que la utopía está en el horizonte, donde se caminan 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Y el horizonte pues se recorre 10 más. Entonces la pregunta es, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Les voy a dejar esa pregunta ahorita. Siguiente, por favor. Bueno, voy a saltar un poquito de estas porque iba a hablar un poquito como del clic que hacía. 2 más y nos metemos en esa. Alan, él es nuestro primer ponente. Al final tendremos una sesión de preguntas de 15 minutos. Vamos a dar pie a la segunda ponencia de Sagnitea Acosta. Un aplauso, por favor. Tienes 15 minutitos. Ok. Hola, buenos días a todos, todas y todes. Mi nombre es Sagni, tengo 26 años, vengo de aquí, de la Ciudad de México. Tengo una colectiva que se llama Legado Gaia o Legaya. También participo en otra que se llama Deuda por Clima México. Vengo a hablarles un poquito sobre el activismo climático que hacemos y que les invito también a hacer. El enfoque que buscamos nosotros tener en Legaya es un enfoque de territorio, ¿no? Cualquier activismo climático sin una base territorial, pues tiene una enorme carencia, ¿no? Seguimos haciendo un activismo como que tiene que ver con las instituciones o con las políticas públicas, que siempre va a ser muy importante, pero sin lo que verdaderamente se vive en el territorio, no vamos a poder lograr terminar con la crisis climática. Legaya, pues, es una colectiva juvenil que existe desde 2020. Antes nos dedicábamos, teníamos otra colectiva universitaria que se llamaba la Alianza Universitaria para el Desarrollo Sostenible. Trabajábamos sobre todo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y llegábamos a difundir los objetivos de desarrollo sostenible en la universidad. Fue un tiempo muy bonito, fue muy importante, pero después nos dimos cuenta que el desarrollo sostenible no es la única solución como que existe, es una solución que viene desde arriba. Y nosotros lo que buscamos es hacer tejido de resistencias territoriales como solución a la crisis climática. Para solucionar la crisis climática solamente es un síntoma de una enfermedad mucho más grande, que es el extractivismo. Este sistema capitalista, extractivista y colonial es el que verdaderamente ocasiona la crisis climática. Y para terminar con ella, lo que nosotros proponemos es este tejido de resistencias territoriales. Pero ¿cómo se vive el territorio en la ciudad? En una ciudad en el que todo el entorno es sumamente individualista, en un entorno en el que el activismo climático, pues sí, ¿no? O sea, no es realmente bien remunerado, hay que decirlo, que sé que tenemos muchos colegas aquí que han luchado por profesionalizarlo, que han luchado por también dignificarlo, pero que todavía no hemos alcanzado a que este trabajo sea visto de forma justa, ¿no? Y no solamente de forma justa, sino que también se ha visibilizado como un trabajo de cuidados. No un trabajo de cuidados solamente al medio ambiente, a la tierra, al territorio, sino a nuestras comunidades y también adentro de nuestras colectivas. El problema con la justicia climática en México es ese, que no le estamos como dando realmente voz a que, bueno, no le deberíamos de dar voz, ¿no? No estamos amplificando las voces de las personas que están en la primera línea de defensa, ¿no? Nosotros pues pensamos que en todos los espacios hay que hablar de lo que está sucediendo en Palestina, de lo que está sucediendo en el Congo, de lo que está sucediendo en Sudán, de lo que está sucediendo en Kurdistán, de lo que está sucediendo en Chiapas. Todo proceso de militarización armamentístico es una amenaza para la vida. Y es una amenaza también para el clima, ¿no? Hablar de crisis climática es también hablar de genocidio, hablar de conflictos territoriales, hablar de despojo.
Entonces, cuando empezamos a intersectar esta parte de las luchas territoriales con la crisis climática, nos dimos cuenta de algo muy profundo, que los pueblos no hablan con esos términos, ¿no? No siempre hablan de crisis climática, no siempre hablan de desarrollo sostenible y la realidad es que para muchos de los territorios, pues nosotros somos chicos fresas. Entonces, el problema es que también del lado del activismo climático, hemos idealizado muchísimo cómo se dan estos procesos territoriales, cuando en realidad pues son personas que también, como nosotros, están organizándose para la defensa de la vida. Y organizarse para la defensa de la vida no es un proceso fácil, sencillo y libre de conflicto. Por eso es que digo que el activismo climático es un trabajo de cuidados. Los cuidados entendiendo como, bueno, yo entiendo los cuidados como sostener a la vida y muchas veces implica transitar ese conflicto a la hora de organizarnos. Entonces, pues, sin duda como que les invito mucho a unir como ese activismo climático con la defensa territorial. Nosotros pues tenemos mucho trabajo con la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio en Oaxaca. Sin embargo, pues aquí en Ciudad de México también dijimos, bueno, ¿cómo vivimos aquí el territorio, no? Y entonces hace 3 años nació Siembra Esperanza Climática. Esta iniciativa en la que veíamos que la vinculación aquí con el territorio es complicada, hicimos una investigación en la que nos dimos cuenta que las narrativas permeantes como en la sociedad mexicana y sobre todo en las juventudes, pues eran de niveles de desesperanza enormes, eran narrativas como que teníamos que dejar de comprar propiedad aquí en la Ciudad de México, que tendríamos que irnos a otros países, que se iba a terminar aquí el agua, que ya iba a ser imposible vivir. Y pues entonces empezamos a hablar de esperanza. Ahora estamos empezando a tratar de hablar de resistencia porque, bueno, pues sabemos que ya hay algunos puntos como muy graves como en la crisis, pero lo peor que podemos hacer pues es abandonar a la comunidad. O sea, el problema es que no tenemos muchas veces, como dicen los pueblos, pues el ombligo enterrado, ¿no? O no tenemos como pues ese vínculo territorial. Y recuperarlo aquí en la ciudad es complejo, ¿no? Hay muchas propuestas desde los huertos urbanos. Eso fue también lo que estuvimos midiendo. Sin embargo, estos huertos urbanos pues muchas veces son individuales, muchas veces pertenecen a privados, muchas veces también son gestionados por parte del gobierno y nosotros lo vivimos. En la alcaldía Miguel Hidalgo pues intentamos hacer un huerto urbano y pues sí nos encontramos con un modelo pues bastante limitante para nosotras las juventudes, ¿no? No es para funar a nadie, pero pues realmente pues todavía es como un poquito complicado ese diálogo entre instituciones y nosotros activistas, ¿no? Y pues esta parte de hacer los huertos urbanos comunitarios es todo un reto aquí en Ciudad de México, ¿no? Donde pues toda la tierra pues ya tiene un nombre, ¿no? Y también es preguntarnos, ¿no? O sea, ¿cómo nos atrevemos o cómo vamos a lograr hacer comunitario un espacio urbano? Pero creemos que sí se puede, ¿no? Esa primera vez que lo intentamos en Popotla fue complejo, pero creemos que sí logramos sembrar una semillita como en la comunidad de allá. Trabajamos en Iztapalapa, en Huerta Culua, el año pasado, y sí hubo un proceso más comunitario, ¿no? La gente puede entrar, es un espacio que sabe suyo, que sabe vivo. Les invito a ir. Yo sé que es pues una zona como que está más en la periferia, pero pues las periferias también forman parte de la ciudad y también forman parte del territorio vivo de la Ciudad de México, ¿no? Esta parte la hicimos para recuperar la comunidad un poco en la Huerta Culua, que al final del día pues muchas personas de otras alcaldías también estuvieron asistiendo. Hicimos un proceso en 2 sentidos. Hicimos la parte de la huerto escuela como popular y también hicimos la parte de las brigadas climáticas. O sea, creemos que todo trabajo de la tierra tiene que estar también vinculado con esta parte de la acción climática. Y la acción climática también entendida como con un vínculo también de justicia social, ¿no? O sea, no solamente pues hablar de
soluciones, ¿no? Soluciones verdes que muchas veces, pues como decía, pues vienen nombradas de aquellos que son como los más poderosos. ¿Cuáles son estas soluciones verdes, estas soluciones falsas? Una de ellas pues es la transición energética, que sabemos que sí es muy necesario que haya una transición energética justa, pero que no se ha dado como de esa manera justa, ¿no? El ejemplo que tenemos aquí en México pues es el corredor eólico en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Hay más de 30 parques eólicos con aerogeneradores, pues que en realidad mucho del pueblo Vinizá pues han anunciado como proyectos que son de despojo, de desplazamiento y de saqueo. Entonces eso no puede ser posible, no puede haber transición energética justa si va a ser a costa de los pueblos y si va a ser con desplazamiento y despojo. También hay otras soluciones como los canjes de deuda, como los bonos de carbono. Todas esas soluciones, pues sí es importante nombrarlas, es importante que nosotros que podemos estar en estos espacios institucionales, las pensemos, las mejoremos, pero también que no olvidemos que las soluciones están vivas. Las soluciones son los pueblos organizados. Las soluciones somos nosotros que estamos aquí. Y aunque sí es muy importante seguir siendo voluntarios en otros espacios, en otros estados, que sí es importante seguir hablando de lo que está pasando en Palestina, en Sudán, en el Congo, también no debemos de abandonar la comunidad que ya tenemos aquí, que es la ciudad. Tenemos que volvernos a vincular territorialmente, tenemos que volvernos a organizar comunitariamente y por supuesto también tenemos que hacerlo desde los cuidados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Agni. ¿Podrías quedarte aquí tantito? Igual subir Alan tantito, por favor. Vamos a pasar brevemente a una sesión de preguntas de 15 minutos. Suelten todas sus dudas, aprovechen que son juventudes de nuestra edad y que han tenido una larga trayectoria desde distintos contextos. Y vamos a comenzar. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por sus ponencias, estuvieron muy maravillosas. Y bueno, más que nada yo quería preguntar cómo era este proceso o cómo fue las estrategias que ustedes generaron para poder aliarse con otras instituciones para que les apoyaran tanto en la forma de organización como de remuneración. Entonces me gustaría saber cómo hicieron ese proceso, porque para mí ha sido complicado entenderlo y pues gracias. Primero las... buenos días, gracias por sus ponencias. Nosotros somos el Eje 2 para que nos vayan ubicando. Y mi pregunta va en ustedes como juventudes, pues me imagino que han presentado ciertas, pues, ¿cómo se me fue la palabra? No, como riesgos. Sí, ciertos retos para hacer, por ejemplo, lo que nos platicabas de Popotla. Entonces, ¿qué recomendaciones nos darían a nosotros, pues, para poner en práctica esto que decía, ¿no? De apropiarnos de más lugares, de poder poner en práctica lo que aquí aprendamos en estos días de ponencias y poder lidiar no solo con la frustración, ¿no? Sino buscar como que alternativas, algunos hacks que nos puedan dar. Eso sería todo. Gracias. Por allá. Ahorita, sí. Buenos días, gracias, sus ponencias estuvieron muy interesantes y yo me llamo Eduardo y mi duda es al momento de prueba y error y de la experimentación de primera línea con las comunidades que más resultan afectadas tanto como aquí en la Ciudad de México como en las otras zonas donde han llevado a cabo sus proyectos. A la hora de hacer esos convenios, esas alianzas con las comunidades, ¿cuál ha sido el conflicto principal o más común que se ha llevado entre ustedes como expertos o que quieren modificar con esa comunidad local? Ese choque para tratar de llegar a un acuerdo, porque muchas veces esas comunidades, incluso aquí mismo en la Ciudad de México, tienden a desconfiar, menospreciar y subestimar más, sobre todo las comunidades jóvenes. Entonces, el primer reto considero que es lograr entablar
entablar una alianza y confianza mutua para lograr solucionar los conflictos que se intentan resolver, ¿no? Esa es mi duda. Ay, ¿pueden pasar también ellos que tenían? Hacemos una ronda de preguntas y ahorita regreso con ustedes. Igual Roger va a contestar preguntas. Empezamos con Alan, Sagnité y luego Roger. Okay. De la experiencia que hemos tenido particularmente es, bueno, por un lado la verdad es que nos ha ayudado mucho la plataforma en la que estamos, o sea, Given al ser reconocida como un espacio de representación a nivel internacional y el capítulo a nivel nacional como representación, nos ha abierto puertas de que pues confíen, ¿no?, en el espacio, pero lo más importante ha sido demostrar el trabajo que tenemos detrás, o sea, el hecho de que nosotros podamos documentar bien lo que hemos hecho, por mínimo que sea, o sea, estos eventos de las pajareadas, las insecteadas, o sea, reconocer y saber de cuántas personas participaron, fotitos que nos digan, que vean que realmente se realizaron, es algo que también ayuda a generar confianza, ¿no? Por acá abordaremos también lo de las comunidades, pero tener relaciones con aliados o financiadores es también generar un proceso de confianza mutua, donde seas claro en qué es lo que quieres lograr, qué necesitas de ellos y la capacidad real que tienes de realizar los trabajos, ¿no? Bueno, lo que te estás comprometiendo a realizar. Y bueno, a tener un poquito de este lado, sé que Sagni lo podrá abordar más porque ellos trabajan más de manera territorial. Yo abordo más en tema de generar procesos para que juventudes puedan llevar sus procesos en territorio. Y lo que buscamos es que ellos entiendan bien su contexto o el contexto donde quieran abordar. O sea, entender cómo son las relaciones de poder en el espacio, entender con quiénes es más potencial, es mejor para ti en materia de seguridad, pero también en materia de impacto, relacionarte con las personas y también empezar a ver con quiénes son posiblemente personas que pueden, o personas o entidades que pueden generar un conflicto interno y que deberías de quizá evitar de alguna manera la relación o las interacciones, etcétera, ¿no? Pero Sagni podrá ayudar más y no sé. Muchas gracias. Pues respecto a la pregunta sobre la remuneración, pues quisiera decir que es muy importante consolidar un equipo tan fuerte que exista más allá de la remuneración. Para esto, pues en algún punto también he colaborado con Roger, con Reacciona, y también acá en Legaya y en todos los espacios en los que estoy, donde habemos juventudes y también donde no. Creo que un eje muy importante, como en todo proceso de colectiva y de activismo, tiene que ser la amistad política. Una amistad que nos haga como disfrutar con alegría y también con fiesta lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? No una fiesta en un sentido desorganizado o en un sentido de terminar sin hacer nada, pero sino como valorar como esos espacios, como momentos en los que también, o sea, pues estamos viviendo como en tiempos capitalistas, estamos viendo en vivo un genocidio, entonces creo que es una cosa como muy difícil en la que también nosotros tenemos que escucharnos y tener como espacios de distensión adentro de nuestras colectivas, ¿no? Por eso digo que es un proceso de cuidados, ¿no? Incluso gestionar una fiesta en tu colectiva es un espacio de cuidado. Entonces, así como que de forma autónoma se puede seguir construyendo el espacio. Y entonces la gente también se empieza a comprometer más, ¿no? Porque estás trabajando con tus amigos, estás trabajando con las personas con las que construyes afectos. Y esta construcción pues puede entrar como en hacer preguntas pues difíciles, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el futuro? ¿Realmente nos vemos como una asociación civil? ¿Vemos a nuestra colectiva como un proyecto de vida o como un ejercicio extracurricular en lo que terminamos la carrera, ¿no? ¿Cómo vemos el futuro nosotros juntos, ¿no? ¿Queremos vivir todos juntos y hacer nuestro huerto en nuestra casa y hacer una comuna o no? ¿No? ¿Cómo nos imaginamos a futuro a nuestra colectiva? Y bueno, por supuesto, existen como muchísimas fuentes de financiamiento. Apenas en Reacciona y Legaya fuimos beneficiarios del fondo Flow,
que es un fondo como flexible que ayuda a colectivas que es la primera vez que gestionan un fondo grande. Y pues es buscar y mapear todas esas fuentes, pero también diversificar esas fuentes de remuneración es importante, ¿no? Es algo que también todavía nosotros estamos descubriendo, pero por eso decía que tienen que consolidar como un equipo bien fuerte para que no solamente sean dependientes de eso, ¿no? O sea, sostener a la colectiva no solo es en un sentido financiero, sino también en un sentido como de cuidado, ¿no? Y hay otras formas más allá de reconocimiento económico en las colectivas, y bueno, yo creo que debería de ser en todos los trabajos, más allá como del reconocimiento como económico, ¿no? Sino también pues esta parte como del agradecer, el reconocer, también a veces el reducir, ¿no? O sea, pónganse también a pensar cómo son sus colectivas, los procesos de asamblea, quién los convoca, quién hace la parte de secretaría técnica, ¿no? O sea, quiénes son las personas que están haciendo la relatoría, quiénes son las personas de moderación, porque en mi caso siempre son mujeres y disidencias las que estamos gestionando esos espacios, ¿no? Entonces, como que también preguntarnos, ¿no? O sea, ¿quiénes están llevando las mayores labores de cuidado en las colectivas? Es una pregunta como bien importante para sostenerlas. Ahora, respecto a lo territorial, creo que nosotros no somos expertos, ¿no? Y para nada, y como que todos los procesos territoriales, o sea, nosotros no vamos a venir a enseñarles algo, o no va a ser una cosa como pues que nosotros vayamos a solucionar el problema, ¿no? Muchas veces los problemas son muy grandes, ¿no? O sea, hay procesos donde la gente pues vive problemas, por ejemplo, con el crimen organizado, y además de todo, pues están viviendo como problemas con el bosque de manglar que tienen, ¿no? Y además, pues el gobierno no los ha protegido y los está criminalizando por las manifestaciones que están haciendo, ¿no? Entonces, como que también es como, nosotros cómo podemos ayudar realmente, ¿no? Podemos conectar con organizaciones de derechos humanos, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero a veces lo que ellos necesitan es el acompañamiento, ¿no? Acompañar, ¿no? Acompañar sin decirles como, ay, necesitas hacer esto, necesitas hacer lo otro, porque es como de, ¿tú qué vas a saber, no? Si yo soy quien vivo todo el tiempo en el territorio, ¿no? Ese diálogo se tiene que dar de una forma como bien horizontal, y pues vamos a descubrir que también vamos a hacer un montón de amigos también en el territorio, ¿no? Que en realidad somos muy parecidos. Y pues en ese diálogo, pues yo los invito a eso, ¿no? Como a las convocatorias que hacen los pueblos, a asistir. A veces solo se necesita acompañar. En agosto va a haber, por ejemplo, una en un caracol zapatista, ¿no? Me parece, entonces búsquenlo y lean la convocatoria como es, ¿no? La convocatoria es, invitamos a las colectivas también juveniles a que vengan, pero no que vengan en un proceso de taller, de conferencia, de ponencia, a enseñarnos algo que nosotros conocemos, ¿no? Sino más bien a dialogar, a compartir y acompañar. Entonces, si desde ese punto un poquito menos digamos, tratarlo de hacer como desde un diálogo desde arriba, hacerlo desde una forma más horizontal con los pueblos, siempre es algo que va a funcionar. Y bueno, ya, muchas gracias. Muchas gracias, Agni. Pues bueno, ya se expandió y profundizó bastante, por ejemplo, en el trabajo de territorio, que creo que es muy importante, así que yo trataré de ser breve. Respecto a la primera pregunta de justo el cómo conseguir respaldo con instituciones, o sea, la verdad, yo lo que he visto dentro del trabajo como de activismo y cómo tratar de profesionalizarlo, hacerlo más serio, es que tienes que jugar dos caras. Por un lado está la cara que menciona Agni, o sea, tienes que justo crear comunidad, entablar amistades, crear vínculos fuertes, tienes que ser capaz de trabajar con personas a través del diálogo, de la horizontalidad, no porque eres el estudiante universitario, licenciado, maestro, doctor, llegar ahí a muchas veces pues decir como no, pues yo soy el más fregón o yo sé más, yo he estudiado más y les voy a decir cómo hacerlo. Siempre tiene que ser mucho, o sea, por un lado con quienes vas a trabajar o donde vas a trabajar en un plan de construir
pues en conjunto, no de una manera como paternalista, tal vez esa es la palabra, o vertical. Pero por otro lado, con las instituciones, sí, pues bueno, primero que nada, necesitas tener mucha formalidad en tu proyecto. Y creo que eso es algo, esa transición, o sea, el pasar de ser joven en las aulas y decir como, no, pues es que quiero hacer esto y vamos a hacer esto y en qué tiempo, pues no sé, pero lo quiero hacer, a decir como de, bueno, pues es que en realidad antes de hacer un proyecto, pues tengo que redactar pues un documento de proyecto donde tengo que tener un cronograma, tengo que tener los objetivos, las metas. Y sé que a veces cuando estás en la escuela dicen como de otro ensayo donde tengo que poner objetivos, metas, indicadores. Bueno, ya cuando realmente vas a accionar algo, o sea, cuando quieres activar un proyecto, ya sea tanto un evento como construir un huerto, por ejemplo, o, bueno, yo desarrollé un sistema de cultivo vertical automatizado con inteligencia artificial, pero que al mismo tiempo tuviera agroecología y cosas así. Para presentarlo ante cualquier autoridad y pedir financiamiento, por ejemplo, necesitas tener un documento de proyecto ejecutivo donde dices cuál es el nombre del proyecto, la meta, el objetivo, cómo vas a medir los indicadores, cómo vas a medir tus resultados. Tienes que documentarlo. Si vas a trabajar con personas, pues es cuándo lo voy a hacer, quiénes asistieron, qué demografía tuvieron. Y pues tienes que construirte esa especie de reputación, que eres una persona que trabaja de manera profesional. Además, pues siempre tener un cronograma, un presupuesto es muy importante. Y ya, y ahora viene como el golpe de realidad, ya realmente para acceder a financiamiento, muchas veces vas a tener que tener una personalidad legal como persona física ante el SAT, si bien te va, y si no, vas a necesitar una persona moral, que una empresa, una asociación civil, muchas veces tiene que ser sin fines de lucro, y por eso es que desde Reacciona nos constituimos. Y desde Reacciona justamente nuestro objetivo es, pues en vez de estar generando miles de asociaciones que vamos a trabajar más o menos lo mismo, ser una especie de plataforma. Desde Reacciona, o sea, si en algún momento ustedes quieren entablar un proyecto, activar algo, bajar financiamiento, o sea, vieron una convocatoria que los puede ayudar, pero no son asociación civil, con confianza acérquense a nosotros. Nosotros ya tenemos pues 5 años de experiencia bajando a veces fonditos, a veces fondos más grandes, y muchos han sido para proyectos que ni siquiera han sido como tal nuestros. De hecho, en eso pues he colaborado con Alan, con Sacnité, que por ejemplo con Alan, su red, al ser un capítulo nacional de una red internacional, pero no tener una figura legal, no pueden acceder a estos instrumentos. Con Sacni, por tanto el posicionamiento político de Legaya, que creo que es importante y es muy lo respeto bastante, como también pues su forma de trabajo, con quienes trabajan, el trabajo en territorio que muchas veces sale de la economía formal. A ellos tampoco les convenía hacer asociación civil y someterte a todos los rollos institucionales y burocráticos que tiene que ver con ser una asociación civil. Desde Reacciona estamos dispuestos a pues hacer esa chamba para apoyar a pues otras organizaciones, otros jóvenes, otras colectivas que quieran hacerlo. Entonces, eso respecto a la primera pregunta, con confianza, de verdad, acérquense. Y ya respecto a las otras dos preguntas, respondiendo así como muy en corto, muy breve, para ya poder pasar a lo siguiente. No quiero ser el culpable de retrasarnos, discúlpenme. Sí, quiero enfatizar que cuáles son como los retos para trabajar como organización, llegar más grande, los retos para tener un impacto, una incidencia. Creo que los mayores retos es aprender a trabajar en alianzas, y a veces el trabajo en alianzas es con tu compa con el que has trabajado por 3 o 4 años y todavía tienes conflictos y van a seguirlos habiendo, y muchas veces con otra organización, pero sí es trabajar con alianzas. O sea, imagínense, en Reacciona, de los primeros proyectos que tuvimos en mente como asociación, y desde antes que fuéramos Reacciona, era esto de la Conferencia Nacional de Jóvenes y Cambio Climático. Nos dimos cuenta que no alcanzaba y que teníamos que hacer cosas a nivel subnacional. Incluso soñamos con tenerlas a nivel municipal, ¿no? Pero desde Reacciona, ¿cuándo vamos a tener las capacidades o el tiempo para eso? Y nos dimos cuenta que ya había muchos otros jóvenes también interesados con los mismos sentimientos, la misma frustración, y es como, oigan, pues ¿por qué no hacemos procesos subnacionales y mejor damos acompañamiento? Mejor decimos, oye, si quieres hacer esto, ¿cómo te lo facilitamos? Con la experiencia que tenemos, ¿cómo te lo podemos compartir? ¿Cómo te podemos dar ciertas guías? Pero que tú también tengas la autonomía de hacerlo de acuerdo, como tú conoces mejor tu localidad, priorizar qué es de lo que tú quieres hablar
hablar, de lo que crees que es más necesario con la gente con los jóvenes con los que compartes. Y pues simplemente el primer año que quisimos hacer las CCJs tuvimos 4, el segundo año tuvimos 9, el tercer año tuvimos 12 y este año ya estamos haciendo 21. Y ahorita puedo decir que realmente desde Reacciona nunca hemos querido ser el centro de las cosas, pero sí puedo decir que ya somos una red, un movimiento ahora sí nacional de jóvenes donde ahorita en estos meses hasta hay jóvenes igual que ustedes hablando en Tlaxcala, en San Luis Potosí, en Nuevo León, en Quintana Roo, en Colima, próximamente en el Estado de México. Entonces, el primer reto es saber generar alianzas, saber trabajar en equipo y tener mucha paciencia, muchísima, para que esté en el momento en el que le quieres decir, oye, ¿qué te pasa? Esto no está bien. Mantener la calma y priorizar el vínculo para poder seguir trabajando. O sea, esta es una chamba interna bien difícil, pero sí creo que es la chamba más importante. Cómo comunicarnos, cómo expresar el desacuerdo sin ser violentos, y mantenernos juntos, porque pues esta es una lucha o una actividad que va para muchísimos años y esto sí es algo que creo que se va a necesitar en todos los lugares donde quieras construir en colectivo. Y pues ya, fin, perdón. Y ya para cerrar, ya no nos dará tiempo para más preguntitas. Alan dará las últimas palabras y haremos la toma de la fotografía. Entonces, peinémonos tantito y en lo que habla Alan y adelante. Vale, muchas gracias. Agradezco muchísimo el compartir por este espacio con Roger. Roger, perdóname. Y Sagni, porque bueno, es la primera vez que estamos en un panel juntos, pero hemos colaborado indirectamente varias veces. Entonces, eso solamente para cerrar es, y como con esa conversación que también hemos tenido es, no compitas, haz compitas. Ustedes están aquí, conózcanse, en algún momento van a colaborar, busquen colaborar. Conocí a Roger a través de Ramiro, conocí a Signi a través de Dani. Entonces, a la persona que conozcas en este momento, posiblemente con quien vas a colaborar es con el amigo del compita que tienes a tu lado. Entonces, eso, ¿no? No compitan, hagan compitas. Pues muchas gracias. Haremos la toma de fotografías, se dividirá en 2 partes. Primero haremos la entrega de constancias a los ponentes y un regalito que les tenemos, que es un kit. Y también luego se van a quedar sentados, nosotros nos vamos a colocar y haremos la toma de la fotografía con la universidad. Adelante el equipo organizador, por favor, suban.